Recientemente se han celebrado varias cumbres en todo el mundo. El BRICS ha admitido a 6 nuevos miembros en desarrollo. La Unión Africana de 55 miembros se ha unido al G20 y la cumbre del Grupo de los 77 y China se celebrará a continuación en La Habana de Cuba. ¿Cómo afectará esto a la remodelación del equilibrio del poder mundial? ¿Cuál será el impacto en la evolución del sistema político internacional? El Club de los 77 surgió en 1964 tras la rúbrica de una declaración conjunta de 77 países en desarrollo emitida a finales de la primera sesión de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo celebrada en Ginebra. La aparición del grupo tiene como objetivo reforzar la solidaridad y la cooperación entre los países en desarrollo en el ámbito económico internacional, promover el establecimiento de un nuevo orden económico internacional y fomentar el proceso de desarrollo económico y social de los países en desarrollo. Aunque China no es el miembro del Club de los 77, siempre ha apoyado sus reivindicaciones justas y demandas razonables. En 1991, en la reunión preparatoria de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, China y el club presentaron conjuntamente por primera vez un documento de posición. Desde entonces, el Club de los 77 y China se ha convertido en una plataforma de cooperación multilateral más importante para los países en desarrollo. En nuestro vídeo de hoy conversaré con la señora Aymara Herder, directora del Centro Venezolano de Estudios sobre China, para analizar sobre la cumbre del G77 más China que tendrá lugar en La Habana, así como la tendencia de la política internacional detrás de la cumbre. Hola Aymara, en su opinión, ¿cuáles serán los temas destacados en la cumbre del G77 más China en este año? ¿Qué mensajes cree que emitirá la cumbre al mundo? Entre los temas que se abordarán en esta cumbre, rescato el lema principal de la cumbre, que se titula Retos actuales del desarrollo, el papel, y se va a estudiar el papel de la ciencia y la tecnología, así como la innovación. Ujú. Entonces, sin duda, la necesidad de que los países que integran el G77 más China progresen o cooperen en materia de desarrollo tecnológico e innovación, creo que va a ser uno de los temas fundamentales que se va a debatir en esta cumbre en La Habana. Ujú. Y en ese contexto, creo que el papel de China es fundamental, ya que si revisamos el desarrollo que ha tenido China en los últimos años en materia de científica, de innovación y tecnología, cito alguna cifra. La Organización Mundial, por ejemplo, de propiedad intelectual, publica anualmente un índice que es el índice de innovación y Ujú. desarrollo. Según cifras de esta institución, China para el año 2012 ocupaba el puesto número 43 de 125 y en la actualidad, para últimas cifras publicadas, el año 2021 ocupaba la posición 12. Es decir, que la cantidad de patentes que ha publicado China, que ha solicitado China, que ha registrado China en los últimos años, bueno, es impresionante. Creo que tiene mucho que cooperar con los países que están en vías de desarrollo, que integran el G, el G77 más China. Creo que es fundamental. Ujú. Por otro lado, la inversión que hace China en ciencia y tecnología es más o menos el 2,44% de su PIB. Creo que también sirve de referencia para el resto de los países que, si bien son países en vías de desarrollo, el desarrollo científico nacional es fundamental para mejorar la calidad de vida de la población en distintos aspectos. Entonces, ¿qué nos puede comentar del papel que desempeña el Club de los 77 más China en la gobernanza global? Creo que esta organización está integrada por 134 países. Si lo vemos desde el punto de vista geopolítico, estamos hablando de más del 80% de la población mundial, de tal forma que es una organización que es muy heterogénea por su naturaleza y que es el rostro de los países y de los pueblos que
de alguna forma han sido históricamente oprimidos o que sufren de pobreza, etcétera. En ese sentido, yo creo que China ha planteado unas iniciativas muy interesantes desde el año 2012, desde la realización del el Congreso del Partido Comunista número 18, donde hasta la actualidad el presidente Xi Jinping ha presentado a la humanidad distintas iniciativas, como por ejemplo la iniciativa de la Franja de la Ruta, la iniciativa de desarrollo global, la iniciativa de seguridad global, la iniciativa de civilización global, y todas estas iniciativas forman un conjunto de alternativas que los países que integran el G77 más China, estamos hablando de estos 134 países, en su mayoría las han suscrito, las han apoyado o las Ujú, respaldan. ujú, Y principalmente hablo de la iniciativa de la Franja de la Ruta, porque se convierte en una alternativa para el desarrollo de las economías de estos países. De tal forma que China, como potencia emergente, enmarcada en una nueva forma de ver la multipolaridad, respetando siempre la soberanía de cada uno de los países y la autenticidad de sus pueblos. Entonces, creo que es muy importante ver hacia estas iniciativas que son una alternativa ujú. para que se consolide un mundo multipolar. Aymara, mira, recientemente hay una serie de acontecimientos en el mundo, como por ejemplo la ampliación del BRICS, la integración de la Unión Africana en el G20 y la cumbre del G77 más China, que se va a celebrar en la ciudad de Habana. Todo esto refleja la creciente multipolaridad de nuestro mundo, pero también hay que decir que estamos en un mundo muy conflictivo. Entonces, en este momento se nos ocurre a la mente una pregunta. ¿Hacia dónde va la gobernanza global? Sí, incluso es un tema de estudio en las universidades de todos los países del mundo, ¿no? Y de Sí. debate para cada uno de los gobiernos y los pueblos. Hay un concepto que particularmente creo que es importante destacar, que es la construcción conjunta de un futuro compartido. Yo creo que la gobernanza global va precisamente por su carácter multipolar, que es el que se está construyendo en la actualidad, va hacia compartir ese futuro. Y yo creo que crear conciencia en los pueblos del mundo de que el futuro de la humanidad está en nuestras manos y debemos rescatarlo en la actualidad. Es decir, uno de los principales problemas es el desarrollo sostenible. Bueno, ¿cómo no contaminamos el medio ambiente? ¿Cómo hacemos viable que las generaciones futuras disfruten de una humanidad tal como la conocemos, de un medio ambiente sano, saludable, como el que de alguna forma se ha venido deteriorando? Entonces creo que la concientización de que el futuro es compartido, que lo construimos diariamente, no solamente para los gobiernos, sino para los pueblos, yo creo que es fundamental. Y creo que es uno de los principales mensajes que se deberían rescatar y debatir en esta cumbre del G77. De allí Ujú. la importancia de la construcción conjunta de un futuro compartido entre China y los distintos países del mundo. Entonces creo que es vital este concepto. No hay duda de que el multilateralismo es una tendencia irreversible, pero para usted, ¿qué retos enfrenta hoy día este multilateralismo y qué perspectivas tiene del desarrollo de un mundo multipolar? Creo que uno de los principales retos es el cumplimiento de la Agenda 2030. Ujú. ¿Ok? Todos los países que integran las Naciones Unidas no, se han comprometido en el cumplimiento de esta agenda. Obviamente por el COVID-19, la pandemia, las situaciones económicas de los países o la mayoría de los países del mundo se han visto afectadas y se ha visto comprometida el cumplimiento de esta Agenda 2030. Creo que es una agenda común, es uno de los principales retos que tiene la humanidad en los próximos años, de aquí al 2030. Estamos hablando de menos de 10 años, menos de una década, y creo que hay que fortalecer la cooperación entre los países para mínimamente lograr el cumplimiento de esta agenda
en los objetivos básicos que ella plantea. Creo que ese es uno de los principales desafíos que tienen los países del mundo, entre ellos el grupo de G77 más China. Por otro lado, creo que el respeto al derecho internacional es otra de las prioridades que se tiene que tener en la actualidad, ya que la política no puede predominar la política suma cero, es decir, si no estás conmigo, estás contra mí. Creo que hay que conversar, hay que buscar esos espacios de entendimiento. Creo que allí las organizaciones como esta, como los BRICS, como el grupo de Shanghai, entre otras, creo que son espacios propicios para generar estos acercamientos. Y si todos nos hemos comprometido con el cumplimiento de la Agenda 2030, bueno, hay que trabajar en ese sentido. Creo que es un punto común donde todos los países confluyen. Y también considero que desde el punto de vista económico, ya por otro lado, creo que la internacionalización del yuan es otro de los puntos que estaría en el debate en esta cumbre, así como el predominio que tiene el dólar como moneda de intercambio a nivel mundial. Fíjense que los BRICS han planteado la creación o la posibilidad de crear una moneda común para el intercambio entre los países que lo integran. De igual forma, los países, sobre todo los países de Euroasia, en este caso Rusia, China, Arabia Saudita, India, entre otros, han propuesto el intercambio comercial en sus propias monedas. Entonces creo que también este es un tema fundamental que se va a tocar en esta cumbre, es un tema de debate que se está materializando, que se está discutiendo, que se está llevando a cabo en distintos espacios y creo que es una de las prioridades que tienen los pueblos y el mundo en desarrollo, los pueblos del sur.